el que está pagado, el que pecó, Señor, contra ti, hoy pueda ser reconciliado. Yo quiero ser reconciliado contigo hoy, mi Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos aquí de nuevo, una vez más, con otra cápsula de fe. Y el nombre de la cápsula de fe que le he puesto es Conforme al Corazón de Dios. Conforme al Corazón de Dios. Mire, le voy a leer un pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 35, donde el mismo Elí, amado hermano, que era el sacerdote que estaba en turno en ese entonces en el pueblo de Israel, es reprendido por un mal sacerdocio que él estaba ejerciendo. No solamente él, sino sus hijos también estaban ejerciendo un mal sacerdocio. Toda la nación de Israel estaba en una etapa triste, amado hermano, porque no solamente él estaba ejerciendo un mal sacerdocio, sino también el rey que estaba en turno, Saúl, también estaba ejerciendo un mal reinado. Mire, entonces dice 1 Samuel 2:35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Mire qué hermosa palabra. Hermosa palabra porque era una promesa que Dios iba a levantar un sacerdote conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque el sacerdocio que estaba en ese entonces no era conforme al corazón de Dios y estaba corrompido. Dice la palabra de Dios que no había muchas visiones, que la palabra de Dios escaseaba en esos días. Entonces nos da a entender que el sacerdocio no se estaba ejerciendo conforme a lo que Dios quería. Y nosotros podemos ver que también Saúl en aquel entonces, que estaba como rey, era un rey que el Señor, así como a Elí, este sacerdote que lo desplazó, que lo quitó, también a Saúl lo desplazaron, también a Saúl lo rechazaron. E incluso Saúl acabó endemoniado. Había un sacerdocio incorrecto, malo, perverso, que permitía pecado dentro del pueblo, dentro de las cosas del Señor, en el altar. Y había un rey que también acabó endemoniado. Entonces, vea cómo estaban las cabezas del pueblo y el corazón de Dios quería que se levantara, o él levantar, más bien dicho, levantar hombres fieles conforme a su corazón dentro del sacerdocio y dentro del reinado de la corona. Y entonces usted sabe que Samuel, el que le estaba profetizando a Elí, fue el que vino a reemplazar a Elí. Y David fue el que vino a reemplazar a este Saúl, el que estaba con un mal reinado en su vida. Vamos a primer libro de Samuel 13:14. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Entonces, mire, Samuel otra vez, Samuel diciéndole a su propio líder, a su propio pastor y sacerdote, que el Señor le estaba hablando que lo iba a quitar por su mal sacerdocio. Y ahora le toca una profecía muy similar de hablarle al rey Saúl que el Señor lo estaba quitando porque no guardó lo que el Señor le había ordenado, y que el Señor estaba ya buscando y preparando un hombre que reinara, que tomara la corona conforme a su corazón. Y entonces aquí es donde vemos en la escritura que Saúl, el que estaba reinando, que no perduró su reino, su corona. Pero David, sí, a David le dieron un reinado eterno. Muy bien. Entonces, ¿por qué es una cápsula de fe? ¿O por qué estoy hablando de esto? Mire, amado hermano, esto nos debe dar a entender a nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Apocalipsis que usted y yo somos reyes y sacerdotes. Entonces, hubo sacerdotes que el Señor los desplazó. Hubo reyes que el Señor los desplazó. Entonces, esto nos debe de motivar
Y debemos nosotros de aprenderle la Escritura para que esto no nos suceda a nosotros. Que ahorita que estamos en cuarentena, que estamos encerrados, amado hermano, que nosotros nos dediquemos a buscar al Señor con todo nuestro corazón, volvernos a Él y agradarlo a Él. A final de cuentas, ese debe de ser nuestro deseo y nuestro anhelo, agradar a Dios con todo nuestro corazón. Pero hoy vamos a aprender un poquito de cómo hacerlo. Fíjese que David, que fue el que vino a reemplazar a Saúl, la Biblia dice de él que era un hombre conforme al corazón de Dios. Salmo 89, 19 y 20 fue un salmo que David mismo escribió acerca de él, de su gratitud, de todo lo que Dios hizo por él para ponerlo en la corona. Una vez dice, una vez hablaste en visión a tus santos y dijiste: he hallado a un poderoso, he exaltado a uno escogido de entre el pueblo. He hallado a David, mi siervo, lo he ungido con mi óleo santo. Y usted lee todo el Salmo 89 y sigue hablando acerca de todas las bendiciones que David sentía por parte de Dios. Pero aquí, aún David mismo, Dios le había hablado a Saúl de que él iba a levantar un hombre conforme a su corazón. Dios había usado al profeta Samuel para dar esa profecía. Entonces Saúl ya sabía que venía otro que sí iba a estar conforme al corazón de Dios. El profeta Samuel ya estaba advertido que él tenía que ungir a alguien conforme al corazón de Dios, otro rey. Entonces mire, las cabezas ya estaban advertidas. Ellos ya sabían lo que Dios tenía en su plan y en su corazón. Esto debió haber causado en Saúl, amado hermano, un arrepentimiento y decir: yo lo que quiero es arrepentirme, yo lo que quiero es pedirle perdón a Dios y volverme. Señor, permite que me vuelva a ti. Pero él no hizo eso. Eso debemos aprender nosotros de ahí, y que no nos pase a nosotros, que no seamos desplazados, y que si hay algo que está desagradando a Dios, que nos volvamos a Él para que no ponga a otro en nuestro lugar. Aún David, tan gozoso, cantaba acerca de esa bendición y de esa misericordia. El libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22, dice: después de quitarlo, les levantó por rey a David. Ya ve, después de quitarlo, ¿después de quitar a quién? A Saúl, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Entonces yo cuando leí ese versículo, yo fui a ver otras versiones de la Escritura, porque yo lo que quiero es aprender un poquito más y tener una amplitud en cuanto al entendimiento de lo que dice la Escritura. Mire lo que dice una versión: un hombre a mi gusto, que llevará a cabo mis planes. Eso es lo que le gusta a Dios, que nosotros llevemos a cabo los planes del Señor, no nuestros planes, no lo que nosotros queremos, lo que Él está pidiendo, sus planes de Él. Otra versión dice, esto es una versión en inglés, hermano. Yo sé que tal vez algunos sí hablan inglés, otros no, pero mire lo que dice y yo se lo voy a traducir. Dice: is the kind of person who does what pleases me. En español quiere decir, es el tipo de persona que hace lo que a mí me agrada. Mire, entonces eso es lo que debemos de ser usted y yo. En estos tiempos nosotros debemos de buscar hacer lo que a Dios le agrada. Entonces debemos de entender qué es lo que a Dios le agrada. ¿Y sabe qué es lo que a Dios le agrada? Que lo pongamos en primer lugar. Eso es lo que a Dios le agrada. Que Él sea nuestro primer lugar en todas las cosas. Que pongamos a Dios en primer lugar en todas las cosas. Y después dice en inglés: He will do everything I want Him to do. Él hará todo lo que yo quiero que Él haga. El pueblo de Dios para todos, esta versión dice: me agrada. Está hablando de David. Me agrada David, porque está dispuesto a hacer todo lo que yo diga. Mire, entonces eso es lo que le agrada a Dios, que tengamos una disposición para hacer lo que Dios quiere que hagamos, para hacer lo que a Él le agrada.
Entonces un corazón dispuesto, amado, y no solamente el corazón, porque a veces nosotros somos listillos y podemos decir, bueno, pues el Señor conoce mi corazón y Él sabe que yo quería hacerlo. Pero eso debe de ir ligado a nuestros hechos también. Entonces quiere decir que aquí no solamente es el corazón dispuesto, sino que ejecutemos, que también nuestros hechos vayan ligados al corazón dispuesto que uno tenga. Entonces yo voy terminando, ¿verdad? Dice, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Hechos 13:22. Entonces, amado hermano, ¿qué es lo que debemos de estar haciendo ahorita en estos días? Debemos de estar haciendo su voluntad. Debemos de arrepentirnos y volvernos a Él de todo corazón. ¿Estás haciendo su voluntad en estos días? ¿Estás buscando, estás teniendo un corazón dispuesto para volverte a Él, para buscarlo a Él sobre todas las cosas? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amado hermano, ahí es donde debe de estar nuestro corazón. Cristo viene pronto, Él está a las puertas. Ya esto está por terminarse, primeramente para el pueblo del Señor y después para el mundo. Entonces, amado hermano, ahorita es cuando nosotros estamos en la recta final, y en la recta final es cuando nosotros debemos de apretar más el paso. ¿Qué significa eso? Que es cuando más debemos de arrepentirnos, volvernos a Dios y ponerlo en primer lugar sobre todas las cosas. Yo creo que debemos de tomar un inventario, ¿verdad?, de nuestro corazón. ¿Será que realmente tenemos a Dios en primer lugar sobre todas las cosas? Si no es así, entonces esta es una oportunidad de volvernos a Dios de todo corazón, amado hermano. Les amamos, les bendecimos y damos gracias a Dios por sus vidas. Y el consejo pastoral es de que no se nos olvide que Cristo viene pronto. Que nosotros no seamos desplazados ni del sacerdocio, ni de la corona que Dios tiene para nosotros. Que nosotros podamos ser como en ese tiempo, ¿verdad?, el profeta Samuel, que no dejaba caer ninguna de las palabras del Señor al piso. Y como David, un hombre que iba, ¿sabe qué? Algo que se me olvidó mencionarles, que dice la versión en inglés, que era un hombre que dice after my own heart. ¿Qué quiere decir eso? Que iba tras, en pos de mi corazón, que buscaba mi corazón. Porque recordemos que David tuvo errores, y unos errores muy fuertes, pero un hombre que buscaba el corazón de Dios, que cometía los errores, y nosotros podemos ver en la Escritura que no los volvía a cometer, que él realmente se arrepentía, no volvía a caer en los mismos errores. Entonces, amado hermano, ahorita es tiempo de corregir, es tiempo de misericordia, es tiempo de gracia. No volvamos a cometer los mismos errores. Corrijamos en el nombre del Señor. Busquemos a Dios de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Les amamos, hermanos. Dile, sería un ingrato si no te adorara. Sería un ingrato si no llorara delante de ti para adorarte, para exaltarte.